Totalmente. Es muy curioso porque en tu caso, pues tengo el gusto de conocerte en el ámbito académico, cuando estuviste al frente del CADEP, y hace un momento platicábamos, ¿verdad? Sos una persona siempre bastante abierta, ¿verdad? Poder, como muy bien lo decís, dar la cara, poder responder lo que la población a veces quisiera preguntarle a un diputado y no tienen la oportunidad. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar la manera de también hacer un segmento en donde pues algunos televidentes nos han planteado ya algunas preguntas. Te las voy a hacer quizás cuando vayamos ya finalizando el programa, pero antes quisiéramos nosotros pues que nos pudieras comentar. Venís de la academia, estuviste en el CADEP, en la Universidad Francisco Marroquín durante bastante tiempo, tenés un récord académico bastante largo, y pues bueno, quisiéramos que nos contaras cuál fue esa motivación que tuviste, ¿verdad?, para participar, dejar el ámbito académico en el cual pues te desempeñabas y tomar el reto. Yo te voy a ser muy sincero. Todo lo que huele a política partidista en esta nuestra Guatemala pareciera que tiene un olor fétido, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto. Entonces, muchas veces los jóvenes o las personas no nos atrevemos a participar porque sabemos que rápido nos van a tachar de una gran cantidad de cosas. Entonces, ¿por qué Cristian Álvarez toma ese reto y cómo se da también la oportunidad? Bueno, yo digamos que me gradué de la Universidad Francisco Marroquín en el 2000, ya en el 98 había empezado a trabajar en el Ministerio de Finanzas, pero digamos que ya graduado te dedicas de lleno a la actividad profesional, pero desde que me gradué siempre estuve como catedrático auxiliar, nunca me separé, por decirlo así, de la vida de la universidad. Tuve algunos negocios en la terminal, distribución de medicina, probé en construcción, fui empresario, vendí negocios, compré, me quedé con algo de lo que hacía mi papá, pero como que la universidad, la vida académica me fue abriendo ciertas puertas profesionales que me llamaron mucho la atención. Ya para 2008, 2009, ya mi vida era, digamos, dedicada al tema de la academia, de dar clases, de leer, asistir a conferencias, escribir algunas cosas, colaborar con algunos profesores en investigación, organizar eventos, seminarios, que era lo que más me gustaba. Ahí nos conocemos con muchas personas como tú, de diferentes partes de Guatemala, lo que creo yo también le da a uno una perspectiva un poco diferente, que te hace o te facilita un poco ese cambio de la actividad política, de la academia a la política, porque cuando uno está muy encerrado solo en su versión de los hechos, solo en los libros que uno lee, pues te vas como asentando en una verdad que no acepta, digamos, críticas. Y en el fondo un buen académico siempre acepta esas críticas, pero va a leer, reflexiona para retar su posición y muchas veces la confirma. Pero bueno, el tema de ir a platicar con universidades, con la Andívar, con la Universidad de Occidente, con la Mesoamericana, con San Carlos, son universidades que tienen posturas económicas y filosóficas bastante distintas a las que podría tener, digamos, todas las universidades son distintas. Entonces, para tú poder organizar eventos interuniversitarios y tener esas actividades que realicé por muchos años, sí tenías que tener una apertura que te ayuda un poco en la vida política. Luego siempre estuve involucrado en temas de la vida política del país, ya sea dando conferencias o a donde me invitaban, iba al ejército, iba al Ministerio de Finanzas, me invitaban de panelistas a conferencias del Banco de Guatemala, de las cámaras. Bueno, siempre andaba tratando de influir en la forma en la que yo pensaba, y una de esas formas de influir fue llegar a ser secretario de formación del partido Creo. Ahí di muchos años cursos tratando de influir de la forma como yo pensaba mis correligionarios dentro del partido. Luego siempre dando cursos, pero ya
no solo como secretario de formación, sino que terminé siendo secretario de organización del partido. Eso me llevó por muchos lugares del país, pero siempre dando conferencias, siempre tratando de educar, en este caso, a la oferta política, que somos los que participamos en el partido. Y en el 2019 ya era yo una de las figuras jóvenes, digamos, o nuevas, porque no estoy tan joven, pero sí una de las figuras nuevas que ya llevaba muchos años dentro del partido haciendo trabajo de hormiga, a voluntario, ad honorem, y creo yo de una manera correcta, como debe ser. Las personas del partido deciden que yo tendría la oportunidad de ir en una casilla con posibilidades de llegar, por lo que ya me había yo ganado en los 10 años tal vez que llevaba apoyando al partido. Y así es como en el 2019 compito en la segunda posición de la ciudad de Guatemala, del municipio de Guatemala, y alcanzo una posición en el Congreso de la República, que ahora es la que ocupo. Interesante cómo desarrollaste tu camino, ¿verdad? Porque prácticamente fuiste preparándote para poder llegar a ocupar, digamos, ese puesto que el día de hoy ejerces. Quizás una de las cuestiones más interesantes que has mencionado es que te desenvolvías, digamos, en el ámbito académico, que de hecho yo te conocí cuando estaba en mis estudios doctorales. Por ahí te conocí y pues una apertura bastante aceptable que siempre tuviste, y me gusta mucho lo que mencionas, ¿verdad? A veces los académicos nos quedamos con lo que está en los libros, pero leemos toda la teoría, el texto, pero no lo aplicamos en el contexto, ¿verdad? Entonces creo que esa forma en la que pues tomaste el reto de aplicar en el contexto ese texto que has estudiado, porque también tenés una maestría siempre relacionada con la economía, pues creo que es importante que la conozcan también las personas que quizás en Guatemala no te votamos directamente, pero has sido noticia. Ha sido noticia en todo el país porque pues has llevado procesos de fiscalización en una gran cantidad de entidades. Me decía por ahí alguien en un comentario en Facebook cuando publiqué el flyer del programa, Cristian Álvarez ha hecho lo que la Contraloría no ha hecho durante muchos años. Y quisiera que entráramos de una vez de lleno a esa materia, ¿verdad? Contanos qué es lo que vos has ido a encontrar en las instituciones públicas, digamos, que nos puedas resumir cuál es ese desastre de la administración pública que has ido a encontrar, porque son muchas, digamos, has salido en una gran cantidad de noticias, inclusive que hasta creo que has tenido un par de denuncias por ahí por cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Porque has estado en esos procesos de fiscalización. Entonces, quisiera que nos contaras cómo básicamente has llevado a cabo esos procesos de fiscalización, porque el diputado no solamente legisla, ¿verdad? El parlamentario no solamente legisla, sino también se tiene que preocupar por estar fiscalizando y ver cómo se están medir la calidad del gasto público, porque la Contraloría General de Cuentas, no en todos los casos, pero en muchos casos, pues no vemos mayores resultados. Entonces, contanos qué has ido a encontrar en esos procesos de fiscalización, maestro. Ya. Yo sí veo un poco la dinámica política, siempre está quien gobierna y quien de alguna manera no gobierna y hace oposición. De la oposición uno está pendiente de lo que está haciendo el gobierno y, digamos, aplaudir o callar las cosas que está haciendo bien, apoyarlas, y por otro lado estar pendiente de señalar las actitudes o actividades peligrosas que puede hacer un gobernante. Por ejemplo, quien está en el gobierno siempre va a querer ejecutar más obras, hacer más obras, gastar más dinero, llevar, digamos, más beneficio a la población,
pero tiene un límite porque no se puede recaudar más dinero y entonces tendría que recurrir a deuda o a emisión de dinero con procesos inflacionarios. Entonces, quienes están en la oposición están en la obligación de tratar de frenar ese gasto y de redistribuirlo hacia aquellas tareas que se consideran desde la óptica política propia o del partido lo más importante. Entonces ahí empezás a fijar, esa es la fiscalización, ¿qué te diría yo? Esa es la fiscalización tradicional, la que uno sueña llegar a hacer. Es decir, uno sueña llegar a fiscalizar temas como qué cambios deberían de haber en el Ministerio de Educación, cómo se puede hacer un proceso de implementación hacia tecnologías en el aula, cuáles son las políticas que hay que cambiar en la policía, cómo hacemos para que las patrullas duren más tiempo, cómo hacemos para profesionalizar más la burocracia. Digamos, el problema es que en Guatemala es muy difícil llegar a esa parte de la fiscalización porque nos quedamos en un peldaño abajo. Y es que tenemos que fiscalizar los grandes niveles de corrupción. Entonces, antes de tú decir, miren, hay que hacer un nuevo proyecto o hay que construir de tal manera, te tenés que enfrentar a que se están robando 30, 40, 50% de todo. Entonces te volvés, como bien decías hace unos instantes, te volvés casi una contraloría paralela a este tipo de actividades. Entonces, como, digamos, di clases de contabilidad también varios años, trabajé en el Ministerio de Finanzas y en algunos ministerios asesorando la ejecución presupuestaria, conozco bastante bien, tuve negocios, entonces como que se me facilita mucho entender los números y la estructura programática y el qué hacer del gobierno. Contraté personas, trabajé en temas de recursos humanos también. Bueno, el tema es que es muy fácil llegar a descubrir los desmanes que hay dentro de la administración pública. A donde llegas, encontrás alquileres sobrevalorados, personas que no hacen nada, mala distribución, digamos, de la forma como están organizando, procesos inexistentes. Es tan sencillo como que tú llegues a una institución y digas, bueno, ¿y este señor? ¿Quién es? Es Luis. Bueno, ¿y Luis cómo llegó aquí? Pues Luis es un 021 o un 022. Ah, bueno, y el currículum de Luis aquí está. ¿Y contra quién 3 compitió Luis? O Luis llegó aquí porque alguien dijo, este es Luis y hay que contratarlo. ¿Dónde estuvo el proceso de contratación? ¿En qué página de prensa salió? ¿En qué página de internet se publicó? ¿Cuántos currículums llegaron? ¿Dónde está la evaluación? ¿Quiénes son los 3 finalistas? Cuando tú le haces esas preguntas a cualquiera de recursos humanos de una institución, le dan la chiripiorca. Y entonces descubrís que una de las grandes falencias es que la mayoría de gente llega a trabajar porque hay alguien que manda, regularmente un político o un alto cargo puesto por un político, ya sea diputado, ministro, presidente o quien mande, que llega ahí puesto a dedo. Me contratás a Luis y punto. El problema es que Luis, que llegó ahí porque un político lo puso, entiende que no le debe respeto al jefe, sino que al político. Y la cadena administrativa, la cadena de recursos humanos está muy rota en la administración pública. La burocracia responde a incentivos políticos y no a incentivos de algún nivel de eficiencia. Buenísimo. Creo que nos estás dando una introducción bastante amplia del trabajo que hace alguien que realmente está en oposición. Y muchas veces inclusive me decía alguien, pero mire, él no es de oposición, lo vamos a platicar en el siguiente bloque, porque muchos creen que Creo no es oposición. Yo personalmente he visto la forma en la que has venido desempeñándote, cómo has votado, cómo has ejercido esos procesos de fiscalización, y sí o sea,
hay que reconocer que estás ejerciendo un cargo, en este caso como dignatario, y sí estás haciendo oposición. Pero eso lo vamos a discutir en el siguiente bloque. Los invitamos, compañeros, estimados televidentes, a que continúen con nosotros. Regresamos en breve. Seguimos en su programa Opiniones Occidente. En esta oportunidad estamos hablando con el diputado Cristian Álvarez respecto a cuál es el rol que tiene que cumplir un diputado de oposición en los procesos de fiscalización. En el segmento anterior, el diputado nos da una panorámica de todo lo que se tiene que enfrentar una persona que se encarga de hacer oposición, en este caso un dignatario, y nos mencionaba cuestiones bien importantes. Por ejemplo, nos decía el problema que existe y que impera respecto a cómo se están contratando a las personas, porque, digamos, hay serios problemas acá en nuestro país que devienen de la famosa caquistocracia, el gobierno de los peores, el gobierno de las personas más ineptas, más ineficientes, y creo que ha imperado y cada vez nos seguimos reinventando como guatemaltecos. Cuando hemos pensado que hemos llegado a tocar fondo, nos damos cuenta que no, la versión plus siempre viene después del último gobierno, y no es que siempre estemos inconformes con el aparato gubernamental, en este caso con el Ejecutivo, sino que simple y sencillamente los guatemaltecos hemos perdido, yo creo, la gran mayoría hemos perdido toda confianza, no solamente con el propio gobierno central, sino también con los parlamentarios, también con el Congreso de la República. Y te lo digo con todo respeto, Cristian, hoy en día hablar del Congreso de la República es hablar, lo voy a decir en palabras coloquiales, de una clica organizada que se reúne ahí con esas famosas aplanadoras para pasar todo tipo de leyes, para generar una ampliación presupuestaria en el Ministerio de Comunicaciones, una aberración. Estuve viendo cómo razonaste tu voto, porque pues aparte de que te sigo también en las redes sociales, que hace un momento hablábamos también durante el corte que las redes sociales es lo único que nos queda por esa alineación que hay de los medios de comunicación, pero quisiéramos que nos contaras un poquito más, ya más a detalle, esas experiencias que has ido a encontrar, por ejemplo, directamente a los ministerios en donde has ido. Has fiscalizado ahorita por el tema de COVID, has fiscalizado la adquisición de jeringas, has hecho un proceso de fiscalización. Desde mi particular punto de vista, que he estado siguiéndote desde hace algún tiempo, pues me doy cuenta de que sí estás haciendo un trabajo de fiscalización real, pues, o sea, te estás ganando tus más de 20,000 quetzales, pero te los estás ganando, pues, o sea, sí estás haciendo lo que la gente... Se están sudando. Eso es lo importante. Sí. Eso es lo importante, ¿verdad? Que puedas hacer lo que el pueblo realmente quiere, ¿verdad? Y no por demagogia, nada más darte tu speech ahí al momento de estar en el hemiciclo, sino yo realmente pienso de que estás haciendo esos procesos de fiscalización. Pero lo que queremos saber es qué has ido a encontrar. Cristian Álvarez, ¿qué ha detectado en los ministerios? ¿Qué has detectado en la administración pública, así, de forma muy concreta? Y te hice decir, bodegas, alquileres con valores por encima del mercado. Estuvimos viendo una bodega de las primeras que vimos del Ministerio de Desarrollo Social en la zona 18, valor de 120,000 quetzales más o menos al mes, y una similar a menos de 1 kilómetro costaba 30,000 quetzales. Y entonces, bueno, te enfrentas a poner denuncias. Por supuesto, tenés que hacer un trabajo de comparar precios para poder salir diciendo dónde está el desastre. Pero yo te quisiera resumir lo que uno empieza a encontrar en el gobierno como una mentalidad de los funcionarios que se sientan y no se ponen a pensar qué tengo que hacer yo para quedar bien con la gente,
¿Qué quiere el pueblo que yo le dé? ¿Qué puedo hacer con este presupuesto? Y salir a entregar algo. Eso ya no lo piensan, sino que se sientan y de alguna manera empiezan a decir qué es lo más rentable o donde de una forma más difícil me cachen para estar quedándome con una comisión por el trabajo que hacen como ministros. Entonces se inventan proyectos. Y te voy a poner 2 ejemplos recientes que acabamos o que estamos fiscalizando. El primero es los famosos desayunos y almuerzos sociales que se dan en estos comedores sociales que dan Mides. Vas a ver los desayunos de a 20, 22 quetzales, 2 huevitos revueltos, frijoles colados, pan, un banano, un vaso de incaparina, y si bien les va a veces una salchicha y salsa. Eso por 22 quetzales. Eso en el fondo ayuda a la población, o le ayuda más que le des los cartones de huevos, el aceite y los frijoles para que los hagan en su casa. Abunda más. La gente dice eso no vale ni 10, ni 12. ¿A quién se le ocurre dar desayunos y almuerzos? A mi juicio, se le ocurre al que descubre que en gastarse este dinero hay más posibilidades de quedarse con una comisión que andar repartiendo cartones de huevo, aceite, frijol. Porque es muy fácil saber cuánto cuesta el aceite, cuánto cuesta el frijol y darnos cuenta si se están quedando o comprando sobrevalorado. En este caso es muy difícil calcular el precio, porque el precio no es la suma de los costos, porque hay transporte que tiene que estar caliente, hay personal, hay un espacio para servirlos, y entonces esconden fácilmente estas comisiones. En segundo lugar, es difícil de fiscalizar. Tendrías que estar ahí todos los días contando de que lleguen 250 personas. Siempre que he llegado, nunca han estado las 250 personas. Entonces descubren una manera de decir que están haciendo algo, que hay muchas más formas mejores de hacerlo, pero esta descubrieron que es la más rentable. Y me parece, a mi juicio, ese proceso un verdadero robo. ¿Cómo haces para enjuiciar de una ilegalidad al actual ministro de Desarrollo Social? No se puede, porque cuando empezás a ver la papelería es legal. Y entonces decís, esto es un desastre. Segunda cosa que nos hemos enfrentado, por supuesto le hemos puesto denuncias porque los procesos no están correctos, y hemos logrado por lo menos que mejoren los procesos, porque los procesos eran un verdadero desastre. Por decirte una cosa, la misma panel llevaba el desayuno y el almuerzo juntos. ¿Te imaginas el ahorro ese para la empresa? Pero ¿te imaginas el pollo que llevaron o el espagueti que llevaron a las 7 de la mañana como está a las 11? Por eso es que los mirabas dando almuerzos a las 10:30, porque si no se les chuqueaba la comida. Hoy por lo menos hemos logrado, tras esta fiscalización, que llegue el desayuno a las 7 y el almuerzo a las 10:30. Hombre, como te digo, puede ser que solo yo me crea que hice algo bueno, porque lo bueno sería cerrar ese programa y repartir el dinero de una forma más eficiente, más específica, a verdaderamente familias o madres que lo necesiten. Pero ahí va. Pero lo que empiezo yo a entender es que a este señor que está de ministro, pues no le interesa mucho servir a la población, le interesa ver qué negocio es más rentable para él. Te pongo otro ejemplo, que acabamos de ir la semana pasada y tuvimos ahí unas citaciones interesantes que terminaron en unas denuncias contra estas personas, y por lo menos se van a llevar unos 250,000 quetzales de multas, y ojalá que los destituyan. Pero bueno, van a hacer unas escuelas, hacen una torta de cemento, ponen unos, digamos, unas vigas, paredes de PVC, techo de lámina, 6 metros por 3, 6 por 4, perdón, 24 metros cuadrados, 93,000 quetzales, 93,000 quetzales. ¿Y cuál es la gracia? Cuando preguntas, es que son, ¿cómo les dicen ellos? Móviles. ¿Para qué jocotes, perdón la expresión, quiero en una escuela una cocina móvil? ¿A dónde me la voy a llevar? Y de eso se gastaron 48 millones de quetzales. No solo eso,
sino que fuimos a descubrir, porque nos hemos ido de escuela en escuela, que las pagaron sin que estuvieran terminadas, sin puertas y ventanas. Entonces, ves otra vez a quién se le ocurre en su sano juicio hacer una cocina de 6x3 de PVC, y cuando no haya gas, ¿cómo van a hacer ahí para juntar el fuego? Y las fueron a hacer a lugares pobres donde usan leña, no son necesariamente donde hay gas. 6x4, 24, son 4,000 quetzales más o menos el metro cuadrado. Tú te vas a revisar cuánto cuesta una construcción de cemento. Con lámina anda alrededor de los 1,500, 2,000. 4,000 puede ser una construcción con losa. Se robaron la mitad del dinero, bajo la excusa de que son cocinas móviles, y no entiendo. Ya lo hemos peleado, y lo peleamos. Vamos a demandar a varias personas ahí, que por lo menos logramos demostrar la corrupción, porque ¿cómo pagás sin que esté terminada? Ahí porque ya están entre amigos. Entonces, no te preocupes, pagame, sí, ahí le voy a poner la puerta al rato, hombre, no te preocupes, yo pongo la puerta, va, buena onda, ahí te pago. Porque hacen negocio entre amigos. El problema, el verdadero problema no es la parte de la transparencia. Yo creo que no es, en Guatemala no hay un problema de transparencia. Tenemos una ley de acceso a la información pública que creo que obliga a los funcionarios, a los empleados públicos a poder ser transparentes, y creo que transparencia hay, porque vos mismo nos estás diciendo, tenemos las facturas, tenemos absolutamente todo, o sea, está bien detallado. El verdadero problema que creo que es más, se relaciona más a la probidad y a la calidad de la ejecución presupuestaria, y es que es lo que hemos criticado siempre, como el dinero no es mío, entonces lo gasto como quiera en una primera instancia, y lo mejor de todo para estos malos funcionarios y empleados públicos es que tienen un gran negocio, tienen un negocio redondo. Imagínate cómo en un país subdesarrollado nos jactamos por ahí de que Guatemala es una de las economías más grandes de América Latina por su Producto Interno Bruto. Estaba viendo yo ahí algunos datos, pero ¿cómo nos podemos nosotros jactar de eso? ¿Cómo? Yo no sé realmente en dónde tienen los sentimientos estas personas, sabiendo que vivimos en un país en donde a cada 24 minutos aproximadamente, según mismos datos de la CESAN, hay un niño, todos los días, cada 24 minutos, hay un nuevo niño con desnutrición en Guatemala, menor de 5 años. O sea, yo me pongo a pensar, realmente estas personas, y te lo digo con todo respeto, tendrán madre. Yo creo que ya perdieron todo el pudor, creo que no tienen ni siquiera una gota de sangre en la cara, y te lo digo porque muchas personas es lo que pensamos, los guatemaltecos promedio pensamos y sabemos. Por eso te decía, todo lo que huele a política huele a cloaca, lastimosamente es así. Entonces me surge a mí esta duda: ¿cuál es entonces realmente el qué hacer de la Contraloría? Digamos, si no están velando por la calidad del gasto público, ¿verdad? Porque aquí creo que no es un problema de transparencia, te lo digo como auditor. Ser transparente es poner a la vista de una persona los contratos, las facturas, los documentos, pero eso no nos sirve porque todo está, como muy acertadamente lo acabas de decir, sobrevalorado. Entonces, ¿por qué no prosperan las denuncias? Muchas veces no prosperan las denuncias que ponen los auditores gubernamentales. Y también, ¿qué ha pasado con las denuncias que vos has puesto? O sea, que nos puedas contar un poquito relacionado a ese tema. Sí, digamos que los 3 grandes problemas que tiene Guatemala: pobreza, violencia y corrupción. 3 grandes problemas que tenemos en Guatemala tienen una explicación común y una cura común, que es lo más importante, y es construir un Estado de Derecho, es decir, un sistema jurídico, legal, en el cual el que la hace la pague, con un proceso eficiente, es decir, pronto, y que si cometiste un error lo pagues, ni mucho ni poco, lo justo.
no se trata de poner grandes penas, se trata de que haya certeza en el castigo. Entonces, ¿por qué hay violencia en Guatemala? Porque no agarran a los que matan. ¿Por qué hay corrupción en Guatemala? Porque no agarran a los pícaros y a los corruptos. Les puedes demostrar que incumplieron con A, B y C y no pasa nada. A pesar de, como tú bien dices, puedes tener las facturas, puedes tener los temas y no logramos que esas personas de alguna manera terminen en la cárcel o terminen fuera o alejados de las arcas del Estado. En ese sentido, Guatemala tiene un diseño constitucional que hay que mejorar, porque, por ejemplo, para el Contralor de la República se juntan un grupo de auditores, economistas, administradores en los colegios, hacen unas votaciones para escoger a un grupo, meten a los decanos y sale una terna o un grupo de estos contralores a que votemos en el Congreso por ellos. Imagínate que parte de lo que tienen que fiscalizar es esa relación que hay entre diputados y funcionarios públicos. Y uno es el que lo escoge, el fiscal general, que parte importante es que persiga la corrupción y los actos, digamos, de mala fe, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias dentro del Estado. Y lo va a escoger el presidente va a escoger a uno de esos tres. Esa relación que surge entre quienes escogen, es decir, muchas veces los políticos, y quien debe aplicar la justicia, termina siendo un engranaje. Entonces, si tú quieres ser fiscal del país, no andes persiguiendo políticos. Si tú quieres ser contralor del país, mejor sé buena gente con los alcaldes, porque los alcaldes ponen diputados y el diputado es el que te elige. Y no te metas en problemas con los ministros, porque los ministros llegan a ser diputados y el diputado es el que te elige. Mejor mostrate abierto y buena gente. Y un contralor, como tú sabes, un auditor, no llega a una empresa a ser buena gente. Ni llega a justamente contar las costillas y decir esto es lo que pasó. Y vamos a hacer esta y esta otra investigación adicional y quiero ver su estado de cuenta porque aquí me aparece un dinero que no está y ojalá que su cuenta haya crecido en la misma proporción del dinero que se perdió y está adscrito. Eso es lo que espera uno de una contraloría. Y eso es complicado en Guatemala. Eso no pasa. Entonces tenemos que cambiar el modelo de esto. Yo he tenido, digamos, casi, a mí me insisten que qué pasa en esto y que por qué no hay denuncias. Casi en todas las citaciones que yo hago, invito al Ministerio Público y a la Contraloría. El Ministerio Público desde hace 1 año y medio decidió no llegar a ninguna actividad del Congreso para mantener la independencia. Y dicen, creo que es correcto. Pero siempre está la Contraloría. La Contraloría está en todas las citaciones, o casi todas las citaciones que yo tengo. Era interesante porque las primeras cosas que descubrí, como comida vencida en el MIDES, medicina vencida en el Ministerio de Salud, y unas cocinas y unas aulas también sobrevaloradas, inmediatamente, en ese entonces era el fiscal Campos del Ministerio Público, llegó al día siguiente a como darle seguimiento a mi denuncia. Eso era lindo, pero eso no ha pasado últimamente. Entonces también tiene que andar uno detrás de la Contraloría y el Ministerio Público, pero tú, como diputado, no puedes presionar al Ministerio Público, porque si yo lo puedo presionar para que te persiga a ti, también lo puedo presionar para que te perdone a ti. Y entonces, pues tiene que existir una independencia, y creo también que es sana. Por eso es que no llegamos más allá de la denuncia. Muy bien, definitivamente algo importante es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que en Guatemala es digamos, es algo utópico, no estamos en un Estado de Derecho. Lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Los invitamos a que sigan con nosotros en este análisis bastante interesante que estamos teniendo con el diputado Cristian Álvarez. Regresamos en breves minutos.
Estamos de vuelta en su programa Opiniones Occidente. En esta oportunidad estamos en un diálogo con el diputado Cristian Álvarez, quien nos está dando a conocer qué es lo que ha encontrado en los procesos de fiscalización que ha desarrollado durante su gestión como dignatario de la nación. Vamos a entrar a un poquito de respuestas, si me lo permitís, maestro, un poco más rápidas para que podamos nosotros abarcar más temas, porque ya se nos fueron dos bloques, este es el último y bueno, aquí nos estás, como se dice coloquialmente, destapando la olla de grillos, ¿verdad? Realmente nos estamos enterando de muchas cosas que la sabemos, digamos, los guatemaltecos sabemos lo que nos estás diciendo, pero no con esas características tan específicas. Respecto a este problema del Estado de Derecho que mencionabas, ¿qué pensás de forma directa con un presupuesto general de la nación desfinanciado por completo y que, bueno, hay algunos expertos que mencionan que entre el 30 y el 40% de todo el presupuesto se va para pago de coimas, corrupción y sobrevalorar los proyectos? Pero con la última situación que hicieron en el Congreso de la República y que obviamente vos estuviste en contra, diste un voto disidente y razonaste tu voto a la ampliación al Ministerio de Comunicación. ¿Qué puedes decir cuando la misma ejecución presupuestaria del ministerio ni siquiera supera el 20%, pues? Bueno, lo tienen claro, los muchachos tienen claro que los recapeos, es decir, andar llenando hoyos con asfalto, son muy difíciles de fiscalizar. Hay un montón de caminos que ellos van a ir a poner 10 centímetros o 5 centímetros de asfalto en una nueva capa y va a ser muy difícil ver si en toda la carretera tiraron ese nivel o tiraron 4 centímetros. Es que si tiran 4 centímetros, ya se robaron el 20% de la obra. Entonces, estas cosas que no tienen control, le están apostando a que de ahí van a lograr financiar las campañas del siguiente año. Pero sí, como te decía al principio, creo que el motor de este tema justamente son las coimas, la corrupción. Velo en el tema de la vacunación, nunca aceleró, costó un montón que caminara, porque se enfocaron obviamente en una vacuna, en una empresa que les diera algo, y ahí está la sombra de los rusos y de la corrupción y el mal negocio que hicieron desde el Ministerio de Salud. Pero en las distintas subunidades y áreas de salud, un montón de empleados listos para trabajar y no llegaban las vacunas, no habían congeladores. Como todo se compró centralizado, no aceleró, no corrió el dinero. Ahí, tristemente, también hay mucha corrupción ya en las contrataciones de personal. Se les pide dinero a la gente. Yo tengo un caso en Quetzaltenango que espero pronto tenerlo armado, pero ya tengo depósitos de personas que me enseñan depósitos y acusan a jefes de pedir ese dinero. Todavía estamos verificando las cuentas para ver si hay relación con esta persona antes de sacar el caso, pero ya todo se aceita o se mueve con la corrupción. Tenemos que ponerle un alto porque nos está destruyendo como país, y no solo a nivel del Estado, porque imagínense ustedes la corrupción del Ministerio de Salud. ¿A quién le deja abrir y cerrar un negocio? ¿A quién le deja vender o no vender cerveza? ¿A quién le autoriza un hospital? Ese hospital que yo descubrí en Quetzaltenango no tenía permisos, bajo la sombría de un familiar del director del área de salud. Entonces, tú queriendo poner un hospital, gastándote tu dinero, haciéndolo bien, y ¡pum!, aparece alguien con conectes, pícaro, con amarres políticos, y te ganó en lo privado. Entonces, tenemos que frenar este flagelo para avanzar más rápido. Pues gracias a Dios Guatemala avanza, pero con muchos riesgos. Avanza, yo creo que los que están avanzando son los políticos, los funcionarios de alto rango están avanzando con nuestros impuestos.
algo que me queda claro es de que estamos, bueno, ya a más de la mitad del periodo presidencial, están aceitando la maquinaria para tener recursos para su próxima campaña. Yo por ahí la veo, están haciendo plata, diputados, se escucha de todo y te lo voy a decir muy francamente. 300,000 quetzales a todos los que votaran a favor del incremento del presupuesto. Y te lo digo así de frente porque, pues, por ahí alguien dijo un día, no simpatizo mucho con el personaje, pero sí, con la verdad ni ofendo ni temo, ¿verdad? Entonces, se dice que 300,000 quetzales recibieron los diputados. ¿Qué tan cierto es que sí se hacen esas reunioncitas en donde los jefes de cada bloque vienen a negociar? ¿En algún momento te han tratado la manera de comprar, Cristian? No, se oye que dan dinero en efectivo, se oye a gritos, a veces te dicen uno, vos, si ya te dieron, vos, están dando 500, están dando 300, están dando 800. Es un juego que se hace ahí, que cuando el río suena, obviamente ha de ser porque piedras lleva. Se oye el juego, pero también hay otro juego que muchas veces se pierde de vista y que ese es cierto. Si tú sos diputado por Quetzaltenango, por ejemplo, tú quieres llevar obra al distrito de Quetzaltenango, quieres asfaltar algunas calles, quieres hacer algunos pasos a desnivel que ya necesita, por ejemplo, Quetzaltenango, esa entrada que divide Xela de La Esperanza, ese semáforo ya es un caos. Ahí se necesita un paso a desnivel que no tiene dinero ni Quetzaltenango ni La Esperanza para hacerlo. Entonces, pues si uno es diputado de Quetzaltenango y tiene un buen caudal de votos en La Esperanza y en el mismo Xela, pues uno estaría tentado a votar por un presupuesto que lleve 15 millones de quetzales para un paso a desnivel. Y eso es lo que se hace en política. Y esos juegos sí se ven, esos amarres de a dónde va la obra, sí se la pelean mucho los distritales. Yo no tengo esas presiones por ser diputado de la ciudad. Aquí son otras las presiones. Lo que creo yo que uno tiene que ver constantemente es el nivel de vida que tiene cada diputado. Si tu diputado llegó en un Toyotita Tercel o en un Yaris y de repente ya lo ves llegar a tu departamento en una Lexus, en una Prado, pues obviamente con 26,000 quetzales que ganamos los diputados no te va a alcanzar para estarte pagando ese nivel de vida. Entonces, por ahí va, hay que, creo yo, que si bien es cierto, se oyen esas cosas, hay que hacer uno bien crítico en saber quién es quien se está llevando esa parte, porque la pobreza y la riqueza no se esconden. Échenle un vistazo a los 7 diputados de Quetzaltenango, a quien ven que cambió de estilo de vida. Yo miro, por ejemplo, a un colega de ustedes, maestro, lo miro con las mismas camisas que lo vi cuando empezó a llegar. Veo otros colegas que están ahí con ustedes que ya no tienen la misma vida. Y ahí te podrás dar cuenta quién sí y quién no está aceptando, digamos, estas complacencias. Ahora, lo que bien es cierto, que creo que vale la pena decirlo, es que el Congreso, nosotros los diputados, terminamos siendo reflejo de la población. Eso no se puede esconder. Es decir, hasta cómo se visten los diputados. Hay unos que les gusta un color, otros que les gusta otro. Pero el Congreso se corrompe cuando el organismo ejecutivo es corrupto. Porque el que corrompe, el que llega con el presupuesto, el que decide qué dar, a quién dar y cómo repartir, es el ejecutivo. Entonces, obviamente, los niveles de corrupción que la población siente en el Congreso, que lo multipliquen por 2, y así es el ejecutivo, y así son las alcaldías. Porque en el Congreso es el reflejo. Si los alcaldes no dieran mordida, si los ministros no dieran mordida, pues tú ahí no tuvieras esa percepción, tendrías otra, gritones, peleoneros, unos que llegan tarde, qué sé yo, tendríamos otra imagen. Pero
Aquí el problema es los pasos o la corrupción que se vive en el organismo ejecutivo, quien maneja el dinero. ¿Cómo cambiar la idea de los guatemaltecos promedio respecto a que cualquier persona, por lo que sea, cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular, concejalía, presidencia, en este caso los diputados, que quieren ir a robar? Eso está enmarcado y vos lo sabés. Digamos, es de tu conocimiento que todos dicen, es que quiere llegar porque quiere ir a ver qué recibe, cómo salen esos millonarios emergentes. ¿Cómo podemos cambiar? El problema es que los guatemaltecos nos quejamos, digamos, constantemente. Los diputados que tenemos no nos representan, pero esos programas electoreros que buscan tener bases para poder asegurarse reelecciones, es el asistema que permite que los malos diputados vuelvan a ganar. Los que más han robado son los que seguramente tienen la oportunidad de volver a reelegirse. Y las personas que trabajan y hacen un proceso de fiscalización muy difícilmente van a poder llegar, ¿Cómo podemos cambiar esa forma de pensar? Bueno, digamos que toma su tiempo. A todas las democracias les ha costado madurar su sistema. Digamos, democracias más maduras, Inglaterra, 200 años de ser una democracia, Estados Unidos igual. Nosotros somos una democracia naciendo del 86 para acá, porque antes del 86 no había democracia. Creo yo que hay otro tema electoralmente muy importante que nos cuesta o nos dificulta entender la función del Congreso, porque si tú te das cuenta, la función del alcalde la entienden rapidito. O sea, el que mejor conoce el pueblo es el alcalde. Ahí están viendo en Quetzaltenango el desastre de la basura, que es el alcalde, que ha sido incapaz de liderar un proceso para arreglarlo. Pero el diputado es más difícil. ¿Qué tiene que ver el diputado de Quetzaltenango con la basura? Yo te diría que nada, pero se lo llevan en la corbata. Pero el problema es que los distritos electorales en Guatemala son muy grandes. Entonces, por ejemplo, un diputado que entró por Quetzaltenango, por Xela, donde la gente es bastante más exigente, tienen otra cultura y están más pendientes de las noticias. Entonces venís tú y decís, pues chable, aquí yo sin Quetzaltenango ya no entro, pues, y aquí la gente en Xela ya no me quiere. Bueno, entonces tal vez me voy a convencer unos alcaldes a Colomba, a Coatepeque, a la costa, digamos, a la Boca Costa de Quetzaltenango, y ahí junto mi puchito de votos y entro. Me vuelvo a portar mal en Coatepeque, ya no me quieren en Xela, ya no me quieren, entonces me voy para la parte, digamos, más, digamos, a la montaña de Quetzaltenango, digamos, a Coatepeque, como más pegado para San Marcos, ¿verdad? Me vuelvo a meter, ya me volé 12 años. En esos 12 años conseguí dinero y ya pago el listado nacional y ya llevo 4 periodos. Entonces, los distritos electorales deben de ser más pequeños para que la gente fácilmente te conozca y no se te meta nadie tan fácil en tu distrito. Entonces, digamos que si mi distrito en la ciudad de Guatemala fuera la zona 18, yo tendría que estar constantemente en la zona 18, viendo problemas de agua, problemas de violencia, que el preventivo no moleste a los vecinos, que haya transporte, que pongan una empresa, qué sé yo, estaría yo constantemente. Si va a llegar el presidente a inaugurar algo, y me la poner yo a la par, estar presente en las necesidades de la gente, y no tan fácil se me mete otro político a mi distrito. Y si la gente me empieza a ver a mí como un descarado, como un pícaro, y se me pasa la fama de que me robé, ya no gano. Es lo que pasa en Inglaterra. Si a ti se te hace la fama de que engañaste a tu esposa, que muchos de tus vecinos la conocen, ya no entras. Tu esposa, imagínate en Quetzaltenango, viviendo en Coatepec, en Olintepec,
o en Colomba, y tú sos de Quetzaltenango, y quemaste el rancho, y Quetzaltenango no es a quién es tu esposa. Distinto si tú, digamos, en una región más pequeña, donde tu vida en familia la vivís ahí, es importante, ahí están tus hijos al colegio, y no tan fácil te quitas el clavo de andar de picaflor. Entonces los distritos terminan siendo muy importantes. Nosotros, como Creo, el diputado Rivera de Creo tiene una propuesta que ya la discutimos por años en la universidad, de distritos electorales más pequeños, no llegando al nivel de uninominal, pero sí que la gente pueda votar por cara. Creo que eso ayudaría mucho al sistema. El sistema definitivamente no es apto. Yo particularmente hablaste de un sistema de derecho como el inglés, que es un common law. Aquí en Guatemala no podemos pensar ni siquiera en un rule of law, no tenemos un Estado de Derecho fortalecido. Desde mi particular punto de vista, en mis estudios de politología, pues yo siempre he mantenido que no tenemos una democracia. No es una democracia realmente la que tenemos en Guatemala. Del 85 para acá hemos tenido de todo menos una democracia verdadera. Es mi particular punto de vista. La alternabilidad en el poder no solamente se da por cambio de cara, cuando las estructuras políticas siguen siendo las mismas, las que manejan hegemónicamente el país, entonces una democracia realmente no la tenemos. Y pues bueno, ahí sí que estamos, mira, me quedé con un montón de preguntas por hacerte. Te voy a tener que invitar para una segunda parte. ¿Seguro? La producción, porque nos quedamos, como decimos coloquialmente, picados. Y seguramente acá estoy viendo los mensajes, están bastante interesantes. Te agradezco mucho por haber asistido al programa del día de hoy. Siempre has estado abierto, no solamente en la parte académica, cuando pues, he pedido ahí algunas situaciones, siempre has estado dispuesto. Cuando estabas antes en CADEP, ahora que sos diputado también tenés esa apertura, y te felicito a que continúes, a que sigas adelante, y pues tenés exactamente un minuto para poder despedirte de los televidentes. Bueno, y importante a quienes lo siguen ahí en Quetzaltenango, hicimos algunas fiscalizaciones en Quetzaltenango. Han habido 2 directores de salud, del área de salud del departamento de Quetzaltenango, que han sido despedidos, y mucho se rumora y te vienen a decir de que seguro yo quiero poner a alguien ahí, que por eso lo saqué y que saben qué negocios hay. Los volvés locos porque no están acostumbrados a pelear con alguien de frente, a decir las verdades, a no negociar. Y esa, digamos, esa forma de ser que hay que mantenerla, hay que luchar por seguir así. Por eso es que no puede andar uno hablando sin tener pruebas, porque entonces sí empezás a difamar gente, y eso pues también es malo. Pero nos hemos ganado enemigos, pero también nos hemos ganado muchos amigos. Y lo importante es poder llegar a Quetzaltenango a comerse una sucheca con mucha tranquilidad, a poder caminar en el parque y seguir teniendo amigos en Quetzaltenango, y que no te saquen corriendo algún día por andar haciendo cosas que no son. Y eso es en el fondo lo que aspiramos cuando termine esta etapa, pues poder volver a tener buenos cafés socráticos con las nuevas generaciones que vendrán por ahí emergiendo, y pues que les podamos no solo contar algo de economía, de análisis económico, de las decisiones públicas, sino que también contarles, si alguien quiere entrar a la carrera política, por lo menos darles un par de consejos para que no sucumban en el camino. Buenísimo. Desde ya te invito para una segunda parte. Ahí nos la están pidiendo también, de que por favor haya segunda parte. Esperamos, nos vamos a poner de acuerdo con producción, también con tu agenda, y va a ser un gusto tenerte nuevamente por acá. Te agradezco mucho, maestro, que estés muy bien. Un abrazo. Okay. A ustedes, estimados amigos, les agradecemos que hayan estado en este ameno programa, y esperamos que nos sigan sintonizando el próximo jueves a la misma hora por el mismo medio, por los mismos medios. Que estén muy bien, fue un gusto poder saludarles en esta oportunidad.